porque usted sabe que también de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino también de pan vive el hombre. Así que bueno, el Malambo y ya estamos arrancando. Puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.pecal.com.ar. Bien, ante todo, señores, buen día. Muy buenos días, Horacio. Buen día, Horacio. Y bueno, un gran saludo para la audiencia, ¿no? Bueno, año nuevo y no sé si vida nueva, pero digo, continuamos trabajando, ¿no? Es decir, a ver, a veces hay vacaciones y a veces en esto es silencioso, yo lo decía hace un rato, la gente que a diario tiene que seguir trabajando porque las vacas no se toman vacaciones, los cultivos no se toman vacaciones, los yuyos no se toman vacaciones, se nos vienen los problemas, después tenemos que ir al potrero, tenemos que empezar a producir y bueno, después nos encontramos con yuyales, nos encontramos con animales caídos, nos encontramos con todo un montón de cuestiones que no se ven. Y hay gente que dirá, no, es lo que hay que hacer. Bueno, anda a hacerlo. Cuéntenos. Bueno, vos hiciste una introducción, Horacio. Creo que nosotros ahora vamos a darle fuerza a la comunicación con respecto a los cultivos cobertura. Vos, aquel oyente que todavía no lo tiene claro, el cultivo de cobertura es una práctica que surge hace muchos años en INTA. Creo que, si no mal no recuerdo, hubo gente del sur de Santa Fe, o sea, tiene muchos años. Después el que le dio un gran impulso fue la gente de La Pampa con Beto Quiroga. Bueno, y a partir de ahí se ha comenzado a difundir, algunos la llaman cultivo de servicio, pero el tema es que es una práctica que generó INTA y que creo que viene, yo estoy usando palabras de Beto Quiroga, un conocido suyo, ¿no? Que es un paliativo en realidad. Está enojado, me trata usted ahora. No, ¿sabés quién estaba también trabajando con esto? Y vamos a acordarnos, Néstor Strickler, del INTA de... Sí, Graciela, ahora me acuerdo que Graciela Cordone fue la que... Exacto, Graciela una también, de las que... sí. Porque creo que lo llamaban también Abono Verde, tuvo bueno, varios nombres, sí, pero bueno. La cuestión es que, usando, digamos, palabras de Beto Quiroga, esto tendría que ser una especie de paliativo. O sea que es algo para reemplazar la vieja rotación agrícola ganadera, donde las pasturas sí cumplen un rol realmente importante, cosa que... Y Héctor, pasar de soja a soja por ahí, entre medio, sin nada, nos impide por ahí las famosas trampas de carbono, no nos quedan raíces en el suelo. Pues se hoy nos disgrega, vos viste, ¿no? Horacio, que las cosas van cambiando, los conceptos cambian, ahora hablan de agricultura verde, bueno... A mí me parece correcto que uno tiene que ir evolucionando, ¿no? Porque, bueno, forma parte de la historia del hombre y de la humanidad. Y por eso queremos impulsar este tema, por eso yo lo invité acá al ingeniero Rampo, y la semana que viene va a venir el ingeniero Martín Lobos, porque este tema del cultivo de cobertura tiene varias aristas, ¿no? Sí, sí. Hoy quizá el productor... La arista que más le llama la atención es el tema de las malezas. Exacto. Porque, como decías vos, viste, una práctica que permite reducir el uso de los agroquímicos. Yo escribí un artículo hace ya varios meses, habría que actualizarlo, que se llamaba Malezas en soja, una historia circular. Porque, si vos recordarás, antes de la aparición del glifosato, la soja necesitaba un cóctel de herbicidas. Sí, señor. Vino el glifosato, facilitó todo, abarató todo. Se hacía agronomía en aquel momento. Se hacía agronomía en aquel momento. Antes, bueno, después claro, había que pensar. Con la soja ya era todo automatizado. Era la receta, claro. Y ahora hemos vuelto al cóctel de herbicidas con el encarecimiento. Bueno, y a eso sumarle toda la cuestión ambiental, que la sociedad está demandando otra cosa también, ¿no? Por eso creemos que es una práctica que
aparte del control de la maleza, aporta al carbono, como bien decís vos, aporta al manejo del agua y aporta, bueno, y dentro de lo que es el carbono, aporta al suelo en el tema raíces, que es un poco lo que está trabajando acá el ingeniero Rampo. Por eso yo ya no hablo más. Y no nos protege, ¿no? O sea, entre otras las cosas que nos cuenta Beto por ahí, nos protege de las altísimas temperaturas, a veces que no sobrecaliente el suelo, y al mismo tiempo, aparte de perder materia orgánica, en el caso de La Pampa, que fueron los primeros trabajos, allí yo recuerdo Elken Noerenmeyer de Intanguil, recuerdo a Néstor Strickler, recuerdo a Graciela, recuerdo justamente a toda esta gente que empezaron a laburar, en el sentido cariñoso de laburar, ¿no? Laboro, ¿no? Empezaron a trabajar usando la cabeza, por supuesto, todo un equipo enorme que, digamos así, rompió con la vieja escuela, porque estaba la otra vieja escuela de Busquiazo en La Pampa, donde por ahí no se usaba la siembra directa, y al partir de la directa aparece toda esta revolución que fue en los 90. Yo el otro día estaba charlando con Martín Díaz Zorita, pasé por la Facultad de Agronomía el mes pasado, y charlaba justamente con el ingeniero Díaz Zorita, que ahora está volviendo a la facultad, a la cátedra de cultivos, o a una de las cátedras de cultivos, cultivos de oleaginosas, cátedra de lo que nosotros llamamos cultivos 2, ¿no? Y justamente hablábamos de este tema, cómo ha ido cambiando. Nosotros fuimos prácticamente, entramos a la facultad o estábamos saliendo en ese momento donde ingresaba la directa y bueno, toda esta tecnología que era una tecnología nueva que se discutía si podía llegar a andar, ¿no? Bueno, hoy está más que probada la cosa, y las vueltas de rosca que se le han dado desde los trabajos que está haciendo por acá por la zona Sandro Raspo, que están haciendo ustedes en el INTA, que está haciendo, bueno, un montón de gente por ahí en Córdoba con el tema de rolados y todo lo que viene de la mano de todo esto. Bueno, independiente de esto, Mauro, no te tocamos todavía ninguno de tus temas, así que, bueno, la idea es contarle al público cómo está esta cuestión. Sí, la idea es que Mauro nos comente lo que está trabajando él, que es es muy, digamos, a ver... artesanal. Sí, de artesanal, y porque él está midiendo todo el tema del aporte de las raíces, ¿no? Porque uno ve un cultivo, ve lo lindo, a veces lo grande que viene, pero el cultivo para abajo sigue, ¿no? Hay que agarrar la pala. Y hay que agarrar la pala. Bueno, en este caso no es la pala, es un calador. Y te digo que por la metodología es un tema que lleva su tiempo y es complicado, pero un poco, Mauro, me gustaría que vos le cuentes un poco lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Perfecto. Horacio, yo quiero retomar un poquito para contextualizar. Estoy trabajando con cultivos de cobertura, especialmente con gramíneas. Las mediciones las hago con los caladores. Nosotros vemos que con el grupo que es muy importante el aporte de las raíces, y la bibliografía habla de que el 40% de ese carbono que va a servir para formar materia orgánica proviene de las raíces, y solamente un 10%, que es lo que lo aporta la parte aérea. Generalmente las mediciones se hacen y son mucho más fáciles hacerlas sobre la superficie, es mucho más accesible. Entonces es como que con el grupo de agricultura tomamos el desafío de meternos en el suelo y profundizar un poquito qué hay ahí adentro, ¿no? Casi la mitad que no se ve, digamos. Exactamente. Con respecto a una pregunta que vos me hacías, que me preguntabas conclusiones si teníamos la vez pasada, en la entrevista pasada, yo te dije que como que era un poco apresurado tener resultados, porque me faltaban todavía obtener datos de esas raíces. Hoy traigo un poquito, como muy por arriba, ¿no? Tengo datos aproximados de la relación biomasa de raíces, biomasa aérea, lo tengo medido todo eso. Los cultivos de cobertura en raíces están aproximados entre de kilogramos de raíces, ¿no? Están en un promedio más o menos de 5.200 kilos de raíces, aportan. La biomasa aérea que uno ve, ¿no? Lo fácil, está en 6.500, 7.000 kilos, ¿no?
Y la relación, esa parte de raíces que está abajo y la de aérea, anda aproximadamente en un 0,7%, un 0,7 de esa relación, ¿no? O sea, de lo que uno ve de arriba, el 70% está abajo, ¿no? De esos kilos de arriba, el 70% está abajo. O sea, si que yo tengo 1000 kilos arriba arriba, vemos 100, abajo vemos 70. Exacto. Ahí 80, enterrados 70, 80. 80, depende también la textura del suelo, también influye las raíces. Cuando ven una impedancia abajo, generalmente lo leen y se afinan, genera un poco menos de raíces, o se estratifica en distintas profundidades, también pasa, estamos viendo. Sí, por ahí, perdón, ¿no? Cuando uno ve un BT, hay enanización a veces de alguna planta, porque no puede expresar su potencial, Tal consecuencia cual. de que las raíces Están no diciendo pueden algo. explorar, están con un límite, ¿no? Bueno, a futuro vamos a ver si podemos hacer algún análisis sobre esos suelos, Ujú. porque estamos viendo que Que hay varios por acá. estamos viendo que esas raíces se afinan para pasar esos suelos más finos, ¿no? Exacto. Después, una vez que encuentran una textura un poco más arenosa, esos se vuelven a bulbificar y siguen con su crecimiento en búsqueda de agua, ¿no? Y nutrientes. Ujú. Nosotros para poder comparar una situación necesitamos como líneas de base. Entonces tenemos el lado sería como el ideal, serían las pasturas naturales, que son cultivos perennes. Nosotros ahí estamos encontrando entre 16 y 20 toneladas de raíces, al metro de profundidad, ¿no? Al metro de profundidad. Es muchísimo. Es importante. Y después tiene esos pulsos de crecimiento, pero siempre estamos encontrando esa cantidad de raíces. El otro extremo serían la rotación soja-soja, los monocultivos. Nosotros ahí estamos encontrando de raíces fuera del cultivo, estamos encontrando 1000 kilos de raíces, ¿no? Tremendo, tremendo. Y cuando yo también tengo mediciones de raíces en soja, y la soja, cuando la medí, aporta solamente 3.200 kilos, ¿no? Entonces, si uno puede llegar a tomar los raíces que aporta la soja y las raíces que aporta el cultivo de cobertura, que sería lo que tenemos en el año, en su máxima expresión, no llegamos a 10.000 kilos entre los dos cultivos, mientras que un cultivo solo, que es la pastura natural, que va a estar creciendo constantemente, tenemos 16 a 20 toneladas de raíces. Mauro, a ver, si uno lo toma en gringo esto, ¿no? Y se pone a pensar, dice, bueno, si tengo el cultivo de cobertura tengo 15, y si tengo soja tengo 3. Visto desde ese lugar, ¿Qué pasa con la materia orgánica? ¿qué pasa con la materia orgánica? Esa es la pregunta. Bueno, yo todavía no tengo datos de calidad de esto. Me gustaría hacer algunos seguimientos a... La materia orgánica es muy... No la podemos medir de un año para otro porque es móvil el dato. Aparte, tarda bastante resiliente el suelo, entonces como que es difícil de leer la caída de la materia orgánica. A lo mejor vemos, pasan 15 años y la materia orgánica cayó muy poquito. Cada uno por ahí cuando habla de materia orgánica, habla de la materia orgánica joven, esa que se nos produce cuando enterramos de un año para el otro, pero esto que vos hablas es la estabilidad en el tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Lo que hacen los cultivos de cobertura es aportar a la materia orgánica particulada, que es lo que va cayendo y lo que se va desmenuzando. Y lo que estamos viendo es que entre los cultivos de cobertura en profundidad, o sea, los primeros 20 centímetros desaparecen bastante rápido de las raíces. Pero cuando yo cuantifico raíces hasta el metro, ahí hay un remanente, o sea, yo mido raíces en el cultivo de cobertura cuando lo voy a secar y después en soja casi al final del ciclo de la soja. Cuando yo mido las raíces en soja, todavía hay remanente de los cultivos de cobertura. En profundidad, en los primeros centímetros desaparece porque la dinámica de microorganismos, de temperatura, la misma humedad, afecta a esa cantidad de raíces y se van incorporando mucho más rápido al suelo. Entonces, si nosotros retomamos con el concepto de que el 40% de esas raíces va a materia orgánica o por lo menos se incorpora carbono,
pasar de 3.000 kilos o 3.500 kilos de soja que puede llegar a aportar a 10.000 que aporta la secuencia con cultivos de cobertura, me parece que ahí está la cuestión, ¿no? De tratar de no llegar a los 16, a los 20 toneladas de las pasturas, pero por lo menos estamos haciendo un aporte para no perder tan rápidamente la materia orgánica. La materia orgánica después nos va a influir en la porosidad, en la actividad biológica, en la infiltración del agua. Esto yo recuerdo hace muchos años en La Pampa, porque allá el ambiente es muy hostil, por llamarlo de alguna forma. Tal cual. Pensemos que acá nos han caído en promedio el último mes 100 milímetros. En algunos Pero hay que lugares, capturarla ese agua. Claro. Bueno, el tema es que en La Pampa, este último tiempo prácticamente precipitaron en Santa Rosa 30. Cuando acá cayeron 100, en algunos lugares 120, 130, 150, en otros lugares 70, 80, pero promedio 100 milímetros, claro. Allá cayeron 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo en aquel momento que había un profe que teníamos, que después fue decano inclusive de la facultad, Daniel Stelrich, que hizo su doctorado en Francia y demás. Bueno, Daniel nos decía, desarmar o sacar el monte, romper la materia orgánica, claro. Es posiblemente 2 cultivos. Cuando había venido aquel auge del maní en el norte extremo de La Pampa, etcétera, y se sacaba mucho del montecito ralo, sí. Que había. Ahora, claro, pegar la vuelta, o sea, volver a generar materia orgánica puede llevar 60 años, para tener una idea rápida de las diferencias de tiempo, ¿no? A veces los rompemos en un rato y no alcanzan 2 generaciones o 3 para poder volver a los lugares pristinos, o sea, volver a los lugares originales, ¿no? Sí. Mauro, y en la secuencia cultivo cobertura maíz tardío, ¿sería más que el aporte de raíces, sería superior al de... Yo maíces en maíz todavía no tengo mediciones, pero supongo que no van a aportar muchos más los maíces que... ¿No? Esperemos las próximas mediciones, sí. Pero pueden llegar a aportar, no sé, tal vez 1.000 kilos más el maíz, por el sistema de cabellera que tiene las raíces, ¿no? Que por ahí para nosotros parece una cosa obvia, pero le contamos por ahí a don Pepe y doña Rosa, porque hay un montón de don Pepe y doña Rosa que por ahí nos están escuchando y que tienen algo que ver con el campo, pero no son técnicos o especialistas en esto, o no están metidos en el detalle finito, no son del grupo del Círculo Rojo, aquellos que siguen todos los eventos de campo y que están incursionando todo el tiempo con ustedes. Digo, por ahí, la materia orgánica, hablamos de esto, ¿no? Porque en el fondo apuntamos a tener más materia orgánica. La materia orgánica es el soporte que cuando aplicamos fertilizantes es lo que nos contiene y justamente lo que vos decías, lo que impide que se nos vaya en profundidad, ¿no? Tal cual, sí, y está agregando continuamente las partículas, ¿no? Las partículas del suelo, la arena, el limo, la arcilla, entonces está haciendo de red, entrampando todo eso para que la porosidad, los mismos organismos necesitan de tener materia orgánica, necesitan tener esos espacios porosos para poder respirar y poder hacer su actividad y también aportar a esa materia orgánica, ¿no? Justamente lo que nos da exactamente, son los constructores, ¿no? de... Nosotros seríamos los que le damos la comida, ¿no? Sí. Le hacemos ingresar eso, sí, sí. Y ellos son los constructores, los que van a ir pasando a formar esa materia orgánica, la que va a estar protegida, la más fina, la estable, y la particulada, por supuesto. Bueno, lo hemos puesto en, digamos así, en la opinión pública o en la voz pública esta cuestión, y yo le decía a don Pepe y doña Rosa, y digo, también le vamos a hablar al grupo que nos interesa, por ahí, aquellos productores que están interesados en esta cuestión, digo, ya tienen algo ustedes en el INTA como para empezar a mostrar, digamos, los primeros trabajos por lo menos, y a dar consejos en relación, porque a ver, acá no hay una receta. Cada campo, con los suelos moros que tenemos acá en Villegas, que por ahí del otro lado del alambre nos tenemos la tosca una cuarta y a lo mejor a medio, a 500 metros o a medio kilómetro nos encontramos con un suelo profundo y a otro tanto para el otro lado nos vuelve otra vez a aflorar la tosca o un veteo o alguna cuestión. Digo, en todos lados no se puede aplicar la misma receta, ¿no? No, por supuesto. Así que bueno, como ya tenemos 2 minutos, no te queremos robar más. Horacio, vamos a seguir con este tema. Este año
nos parece que es importante difundir esta práctica. Bueno, vos sabés que ahora en marzo va a haber encuentros acá organizados por el Grupo de Producción Agrícola y Gestión Ambiental, que, con todas las líneas que viene trabajando INTA Villegas. A nivel de las agencias se está organizando una red de ensayos para difundir esto, ¿no? Van a estar en Lincoln, va a haber ensayos demostrativos en Trenquelauquen, en Saliqueló y en Peguajó. La idea es una acción bastante fuerte en este tema, porque nos parece que, bueno, lo que explicó recién Mauro es clarito, ¿no? Uh-huh. El aporte que hay a digamos, esta sustancia básica de nuestra producción, porque hay un problema que se está dando en los suelos, aparte de la pérdida de materia orgánica, es todo el tema de la compactación, ¿no? Que forma parte de la degradación en general que estamos sufriendo. Entonces, creo que hay que tomar conciencia de esto. Esta es una práctica que viene a ser un paliativo. Ahí quedó claro que realmente lo real, lo que aporta es la pastura. Pero bueno, creo que ese viejo concepto de los barbechos, hace que esté el barbecho limpio, eso creo que quedó claro que eso no sirve, ¿no? O sea, que hay que hacer estos puentes verdes que aporten carbono, que aporten al control de malezas, a reducir los gastos en agroquímicos y a manejar el agua de otra manera. Así que en ese sentido, la semana que viene seguramente va a estar Martín Lobo, que va a hablar de la otra arista, que es el tema de la maleza, ¿no? Y después seguirá el tema del agua. O sea, queremos clarificar a la audiencia, especialmente al productor o al colega que está en estos temas, que el INTA va a seguir a través de acá y a través de reuniones y talleres, este año dándole bastante importancia a este tema, ¿no? Bueno, Así les agradezco entonces. Y yo por unos días no nos vamos a ver, Horacio. Ajá. Me voy a tomar un respiro. Digamos. Ah, pensamos que por ahí alguna capacitación. Alguna... No. Uno necesita algún pequeño descanso por 1 o 2 semanas. No solo de pan vive el hombre, No, decía mi abuelo, ¿no? Así que en mi caso, por unas 2 semanas no nos vamos. Bueno, pero el equipo va a andar por acá. Sí, vos sabés que acá les está empezando a gustar la radio, ¿no? Tienen equipo. No, bueno, pero a ver, está bueno, esto lo hablábamos, por ahí se lo contamos, ¿no? A la gente off the record, pero es la realidad. Lo hablábamos con Héctor este tema. Héctor es una persona que, bueno, tenemos algunos conocidos allá de la zona donde él viene, ¿no? Y por ahí nos encontramos con que hay mucha información, como esta que nos estaba recién planteando Mauro y la que vendrá, que duerme el sueño del cajón, ¿no? Entonces digo, está bueno que el productor sepa que hay líneas de investigación que van por ese lugar, o que el técnico sepa, y a veces vamos a buscar estas cosas como si fueran la panacea. Vamos a hablar con la gente de la UCA, vamos a hablar con la gente de la UBA, vamos a hablar con la Universidad Litoral en Rosario. Digo, lo tenemos acá en Villegas, a ver, pero si no sabemos que está acá, bueno, la idea nuestra es tratar de contarle al resto de que acá se está laburando en serio, y bueno, y a pesar de que hay algunas limitaciones, porque no son tantos en el INTA, y que a lo mejor quisiéramos que las cosas sean un poquito mejor, las cosas se están haciendo bien, y esto es lo importante, porque por ahí vamos y nos enteramos por el diario Clarín, nos enteramos por el diario La Nación, dice, en Villegas se está haciendo tal cosa. Bueno, y está bueno que nos enteremos entre nosotros también porque por acá se están haciendo estas cosas. Digo, no estamos en cualquier lugar, estamos casi en un lugar bendito, así que les agradezco esto. No, yo tengo la idea de que toda información que se genera tiene un costo, ¿no? Que en buena medida lo solventa la sociedad. Sabemos que el INTA es un organismo público. Entonces, una información generada con recursos públicos que no se conoce, tiene un costo altísimo, ¿no? Exacto. Así que, bueno, un poco la idea es intensificar todo el tema comunicación, y yo te agradezco este canal que nos has abierto para hacer llegar a la comunidad. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, un gran saludo para tu audiencia y ahí será hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana próxima entonces, la gente del INTA que acaba de pasar por acá por nuestro Hablemos de Campo. Recordamos, como siempre, la gente de la Agropecuaria del Malambo, que también nos está dando una mano
en lo que tiene que ver con la difusión. Esta siembra de segunda, Decal puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decal.com.ar